Muy buenos días a todos los oyentes que están escuchando en este día, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos al programa Meditando en los Salmos. En este programa tratamos de leer un salmo y de poder sacar una enseñanza útil para nuestra vida. Que Dios nos guíe a través de su palabra, porque es la palabra de Dios la que trae luz a nuestros corazones. Su palabra es lámpara a nuestros pies. En este día, el salmo que vamos a leer y compartir es el Salmo número 2. Pero antes de comenzar, vamos a orar, vamos a hacer una breve oración y después seguiremos leyendo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por poder estar aquí delante de ti, frente a tu palabra, Señor. Ayúdanos de poder meditar en ella, de poder estar sumergidos en ella, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio eterno en la cruz, Señor, por tu obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas, Jesús. Te pedimos ayuda, que tú nos guíes a través de las páginas de la Biblia, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos las riquezas que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en este día vamos a compartir el Salmo número 2. Y comenzando así el Salmo número 2 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este salmo ha sido llamado por comentaristas, por pastores, por maestros de la palabra de Dios, salmo mesiánico o un salmo real, porque en este salmo nos habla de la realeza de Cristo, nos habla de este futuro reino milenial cuando Él va a venir a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Entonces aquí nos habla de que va a haber personas, de que va a haber gentes, va a haber pueblos que van a intentar de alguna manera impedir que este reino se establezca. Y dice que ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y realmente eso es así, ¿verdad? De que hay muchas veces hay gente que se amotina contra el Señor en su tiempo cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él estuvo aquí, los líderes religiosos, el Poncio Pilato, había muchísimos enemigos alrededor, ¿verdad? Porque hay una cosa que al ser humano muchas veces no nos gusta, y es cuando se nos dice la verdad. Y Jesús, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Él se puede llegar al Padre. Él estuvo hablando la verdad de Dios, estuvo hablando la palabra de Dios, y esto a mucha gente le molestó, no le gustó, ¿verdad? Y muchas veces también en nuestras vidas pasa lo mismo, que a veces cuando hay cosas que no nos gustan o cuando no estemos suficientemente en la luz, hay rincones de oscuridad en nuestra vida, a veces la verdad nos puede molestar, ¿verdad? Pero debemos de aceptarlo tal como es y cambiar aquellas partes en nuestra vida que no están bien. Y aquí, como decía, este es un salmo mesiánico que está hablando de este tiempo cuando Jesús va a venir a establecer su reino. Y esto va a ser algo que nunca nadie jamás podrá impedirlo. Por muchas gentes que se junten, que se amotinen, por muchos reyes poderosos o príncipes que se vayan a levantar, nadie jamás podrá impedir que este reino milenial se establezca aquí en la tierra. Porque esto es, como vamos a leer aquí un poco más abajo, el decreto de Dios, de que Dios lo ha decretado, Dios lo ha establecido de esta manera, y lo que Dios decide hacer, su voluntad, nadie la puede impedir, nadie puede frenarla. Y dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y aquí es sorprendente ver de que príncipes dice que consultarán unidos. Muchas veces podemos ver en el tiempo de Jesús los líderes religiosos. Había diferentes grupos políticos religiosos como los fariseos, saduceos,
Mucha de esta gente entre ellos no se llevaban bien, tenían sus diferencias, pero cuando querían ir en contra de Jesús, ellos se juntaron, estaban ahí unidos, ¿verdad? Y es algo sorprendente porque podemos ver también, pues entre las naciones hay muchas diferencias entre nación y nación, cada uno tiene sus políticas, sus puntos de vista, pero aquí lo sorprendente es, antes de que Jesús establezca su reino, ¿cómo va a haber personas que van a unirse? Personas con diferentes maneras de pensar, diferentes príncipes, ¿verdad? Van a consultar y van a tratar de unirse contra Jehová y contra su ungido, nuestro Señor Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí abajo en el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Y por qué está hablando aquí con sarcasmo, verdad? ¿Por qué está hablando de esta manera? Porque va a ser una cosa vana. Por muchos ejércitos que se junten, por muchas naciones, pueblos, príncipes que se junten a una, esto para el Señor no es nada, ¿verdad? Que Él con un soplo les va a destruir, como dice su palabra, todos sus enemigos. Va a ser algo muy sencillo para Él, ¿verdad? Muy fácil de hacer. Y el que mora en los cielos, dice, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y toda esta gente de maldad, toda esta gente que odia, que desprecia al Señor, que no quiere que el Señor venga, toda esta gente pues van a recibir su merecido, ¿verdad? La ira de Dios, el furor de Dios. Y esto va a ser una realidad. Pero en el versículo 6 ya nos habla de aquel a quien Dios ha escogido, hablando pues de nuestro Señor Jesucristo. En la primera venida de Jesús, cuando Él vino con relación con el pecado, en el sentido de que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Era necesario que Él viniera, que se cumplieran las Escrituras, que Él muriera en la cruz y que resucitara al tercer día y ascendiera al Padre. Pero cuando Él venga en su segunda venida, Él va a venir con poder y gran gloria. Y Él va a venir también a cumplir todas aquellas promesas que están relacionadas con el trono de David y todas las profecías del Antiguo Testamento. Hoy en día, pues el trono de David se encuentra desocupado, aunque la nación de Israel existe como nación, como Estado, pero no hay un rey, ¿verdad? Pero un día Jesús va a venir a reinar por este mundo, que en su día fue rechazado, y Él va a venir a reinar, ¿verdad? Él va a venir a establecer su reino de justicia, paz y santidad. Y aquí nos habla del ungido, ¿verdad? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y pues en estos versículos nos habla del ungido de Jehová, del ungido de Dios, aquel a quien Dios ha escogido. Y nos habla también de que Él va a reinar sobre todas las naciones. Dice: pídeme y yo te daré por herencia a las naciones, y como posesión tú de los confines de la tierra. Y un día pues estos versículos se harán realidad, se cumplirán literalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que los quebrantarás con vara de hierro, es decir, que Jesús va a sujetar pues con su justicia, con vara de hierro, ¿verdad?, todas las naciones, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y más abajo, ya terminando el Salmo, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían.
Y en estos versículos finales pues está dando un consejo de ser prudentes. Está hablando pues directamente a los reyes, a los gobernantes, a los jueces de la tierra, pero también podemos aplicarlo a nuestras vidas, de que nosotros debemos de ser prudentes, admitir la amonestación. También dice, servid a Jehová con temor, y dice, alegraos con temblor. Honrad al Hijo, de honrar a nuestro Señor Jesucristo, de valorar aquello que Él hizo por nosotros, para que no se enoje, dice, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y aquí pues terminando dice, bienaventurado todos los que en Él confían. Y nosotros debemos de ser esas personas que confiemos en el Señor, que confiemos en sus promesas, en aquello que Él ha prometido en su palabra. Todas las promesas respecto a la primera venida de Jesús cuando Él vino, todas se cumplieron. Ninguna faltó y todas eran ciertas y verdaderas. De la misma manera, todas aquellas cosas que están profetizadas, que están establecidas que se van a cumplir, todo ello se va a cumplir sí o sí, porque Dios es veraz y Dios es verdadero y Dios cumplirá aquello que Él ha prometido. Y la parte que nos toca a nosotros es confiar en Él, confiar, tener fe en Él. No ser personas rebeldes que se rebelan, que se amotinan, que se sublevan, ¿verdad? Sino que ser personas que confían en Él, que se humillan delante de Él y esperan en Él. Y por mi parte, pues, eso es lo que quería comentar sobre este salmo. Es un salmo mesiánico, como decía, es un salmo real que nos habla de la realeza de Cristo. Jesús no solamente es Rey en nuestro corazón, no solamente Jesús es Rey pues en los cielos y gobierna y con su palabra mantiene todas las cosas en orden, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, sino que Jesús es el Rey de Israel. Él es el legítimo, el verdadero Rey de Israel, que un día vendrá y se sentará en el trono de David, y desde ahí va a gobernar sobre toda la faz de la tierra. Y para terminar, me gustaría leer unos versículos en el libro de Isaías, capítulo 11. Leeré solo unos pocos versículos, los primeros solamente, pero si quieren ustedes pueden leer el capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Isaías, porque estos dos capítulos van unidos, ¿verdad? En mi opinión no deberían haberse sido separados por dos diferentes capítulos porque es un mismo contexto y nos está hablando de este rey que ha sido escogido por Dios, el ungido de Jehová. Y nos dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y como digo, pues sería muy bueno de poder leer tanto el capítulo 11 como el capítulo 12, porque nos habla de este tiempo. Va muy relacionado con el Salmo 2 que hemos estado comentando hasta ahora. Y bueno, pues terminando, vamos a orar, vamos a pedirle ayuda a Dios y terminar pues este día. Pues gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra está llena de promesas que un día pues se cumplirán, porque tú eres verdad, Señor, tú eres verdadero y tú cumples tus promesas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy un día nosotros podemos nacer de nuevo, podemos ser nuevas criaturas y podemos ver y entrar en este reino, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén.
Bueno, pues les deseo un buen día, una buena semana y si Dios nos permite, pues la semana que viene seguiremos compartiendo de su palabra.